existe física general 3. Sí, sí, sí. Solamente que todavía, solamente, por ahora solo está en el plan de estudios de la carrera de física. Pero en principio la idea es que para el futuro todas las ingenierías tengan física 3. Sería bueno, la verdad. Demasiado, sí, es necesario, es necesario. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar del concepto de entropía el día de hoy. Y bueno, como ya hemos adelantado un poco, clases anteriores, pues comúnmente el concepto de entropía está asociado a lo que se llama el desorden. Ya de hecho, el libro de texto, si ustedes han hecho las lecturas, ya en la primera sección nos introduce el concepto de desorden. Puede pensarlo como desorden, aleatoriedad o incertidumbre. Entonces, ¿qué tan desordenado es tu sistema? Ya vamos a hablar más en detalle. Este concepto de entropía aparece en muchas áreas y tuvo su origen en lo que se conoce como la termodinámica clásica. Como su compañero preguntaba antes sobre una tercera física, básicamente todas las ideas que nosotros hemos seguido a lo largo de estas dos clases de física, pues son ideas bastante viejas, por decirlo así. Es decir, hay ya mucha física nueva después de todo esto. Y entonces, todo lo que estamos estudiando se le conoce como la termodinámica clásica. Es decir, antes de que la termodinámica encontrara una vinculación con las ramas de la física moderna, como la mecánica clásica, y surgiera una nueva rama que se conoce como la mecánica estadística, que básicamente es la combinación de las ideas de la mecánica en la física con las ideas de la estadística. Y aclaro eso porque justamente de ahí es donde surge el concepto de entropía. Entonces, la primera vez que aparece el concepto de entropía es en la termodinámica clásica, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden encontrar en muchas áreas del conocimiento. Seguramente si son estudiantes de ingeniería química y llevarán una clase de físico-química, por ahí van a encontrar ese concepto también. Entonces, en la química es un concepto muy importante. En los sistemas biológicos, ¿verdad? En la cosmología, hablando de la astrofísica, en la economía también, en las áreas de las ciencias climáticas e incluso también en las áreas de las ciencias o los sistemas de información. Pero bueno, esos no son los tópicos de esta clase. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en la termodinámica clásica. El primero que introdujo el concepto fue Rankine. Rankine. Ese nombre debería de sernos común, pero no lo hemos discutido. Rankine desarrolló, desarrolló una escala de temperatura absoluta igual a la escala Kelvin, nada más que asociada con la escala de temperatura Fahrenheit. Entonces, si ustedes recuerdan, para nosotros definir la escala de temperatura Kelvin, lo que hicimos fue hacer un experimento donde extrapolábamos unas rectas del comportamiento de, de un, de un material, ¿verdad? Y todas llegaban a un punto en común, que era el cero absoluto. Y ese cero absoluto fuera a menos 273.15 grados Celsius. Pues bueno, Rankine hizo algo similar, nada más que utilizando la escala Fahrenheit. Entonces tiene una escala similar que se llama la escala Rankine. No es tan utilizada, de hecho es poco utilizada realmente, pero también existe una alternativa para el sistema inglés. Bien, entonces, Rankine fue el que introdujo el concepto de entropía, nada más que él le llamó, le llamó una función termodinámica. Esto fue hace mucho tiempo, fue más o menos allá por 1850. También le llamó potencial de calor.
potencial de calor. Otro físico de apellido Clausius, para los químicos será conocido ese nombre. Y Clausius ya lo definió como nosotros lo vamos a utilizar aquí en la clase. Lo definió, perdón, como el cociente de una cantidad infinitesimal de calor y la temperatura instantánea. O sea, definió a esa cantidad como relacionada con un diferencial de calor a una temperatura absoluta instantánea. Bueno, luego vino el padre de todo esto, el que hizo la definición formal y al que se le da pues mayormente el crédito, que es Boltzmann. Nosotros ya conocemos ese apellido por la constante que apareció justamente allá en la teoría cinética de los gases. Recuerdan que por ahí encontramos la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann estaba relacionada con el número de Avogadro y la constante de los gases ideales. Entonces Boltzmann explicó la entropía. Y aquí es donde viene pues la definición formal de la entropía. Y como les digo, esta discusión ustedes la pueden encontrar en la sección, en la última sección del libro. En lo que les mencionaba, esa sección pues no se va a evaluar directamente en el examen, pero muy recomendable que lo lean para poder entender mejor el concepto de entropía. Entonces él explicó la entropía como la medida del número de arreglos posibles, o lo que él le llamó estados microscópicos. Entonces él habló de entropía en términos de número de estados microscópicos. Los estados microscópicos es cómo se arreglan las partículas, digamos, en un volumen, ¿no? Si nosotros tenemos un contenedor que tiene partículas de gas, entonces, ¿cómo se arreglan? Se arreglan de forma aleatoria, ya lo sabemos. Pero cada arreglo va a tener una determinada probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que un gas, al introducirlo en un volumen, este va a ocupar todo el volumen del contenedor? En términos matemáticos, es porque ese es el estado de mayor probabilidad. Entonces, ese es uno de los estados. Pero usted podría decir, ay, ¿qué tal y que todas las partículas se juntan allá en una esquina? Yo abro ahí el contenedor y meto el gas y todas se van a juntar a una esquina. Ese sería otro estado microscópico en el cual los átomos, o en este caso hablando de gases, las moléculas individuales del sistema, ¿verdad? Se juntan. Entonces, esos estados microscópicos deben de cumplir con una regla, ¿no? O deben de estar relacionados con una condición macroscópica. La condición macroscópica del sistema. ¿Cuál es la condición macroscópica? Pues, por ejemplo, medir la presión. Entonces, si yo mido la presión del contenedor, digamos, en una esquina, por ejemplo, y no fue la esquina donde se arreglaron, que era lo que nosotros teníamos como premisa, entonces me va a dar una presión prácticamente de cero. Mientras que si mido la presión en la otra esquina donde sí están, ahí me va a dar un valor grande. Entonces, ¿por qué el gas se expande en todo el volumen? Porque el estado microscópico o el arreglo microscópico de las partículas coincide con la condición macroscópica de que la presión es igual o más o menos igual en todos los puntos del contenedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partículas se arreglan con mayor probabilidad en todo el volumen del contenedor. ¿Okay? Entonces, ese fue el aporte de Boltzmann y esa es la definición formal. Aquí ya estoy dando la definición de la entropía, ¿verdad? O sea, la entropía
según Boltzmann, es la medida del número de arreglos posibles o de estados microscópicos, como le llamé, de moléculas que cumplen con una condición macroscópica del sistema. Esa es la definición, ¿verdad? Suena un poco raro, ¿verdad? Pero ya vamos a ir cayendo en razón sobre eso. Entonces, Boltzmann lo que hizo fue introducir el concepto de desorden estadístico y habló de las distribuciones de probabilidad. Si ustedes ya llevaron el curso de estadística, seguramente que se les hará muy familiar el concepto de distribuciones de probabilidad. Entonces, en ese momento se funda un campo nuevo de la termodinámica, como ya les había mencionado antes, que se conoce como la mecánica estadística. Entonces, Boltzmann lo que hizo fue encontrar un vínculo entre las interacciones microscópicas con el comportamiento macroscópico observado. O sea, cómo yo puedo relacionar aquello que es aleatorio, aquello que es muy caótico, con variables de estado macroscópica que son posibles de medir con exactitud. Presión, volumen, temperatura, número de moles, etc. Entonces lo que hizo fue encontrar ese vínculo y la relación que encontró es una relación muy simple. Por eso a esa ecuación se le conoce como una de las ecuaciones más bellas de la física. Aquí la voy a escribir. Y si ustedes se van a buscar a Boltzmann, se van al Google y buscan a Boltzmann y buscan su tumba, pues van a encontrar esta inscripción en la lápida donde fue enterrado. Cosa que cualquiera de ustedes, incluso yo, quisiera tener, ¿verdad? Una ecuación por la cual sea muy conocido. Ok, entonces, esta es la ecuación, esa es la entropía. Bueno, no lo había dicho antes, pero esa es la letra con la cual, pues, vamos a asociar a la entropía, ¿verdad? Esta viene de, el nombre de entropía viene de una palabra griega, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que está asociada con desorden, ¿verdad? Entonces, por eso usualmente se conoce. La K es la constante de Boltzmann, luego tengo el logaritmo natural de el número de estados posibles, el número de posibles estados microscópicos, ¿verdad? Para un estado macroscópico dado, que es la definición, pues, que conocemos de entropía. Entonces, es un poquito de historia para que sepan un poco de dónde viene el concepto de entropía. Esa ecuación que está ahí no la vamos a utilizar nosotros, esa se presenta en la sección 20.8, pero por eso les digo, es necesario pasar por esa parte para poder entender la entropía de forma correcta, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, la entropía es una medida del desorden. Pues, pero si yo quiero ser muy riguroso, eh, pues, ¿qué es el desorden, verdad? Entonces, no puedo decir que mi cuarto tiene una entropía muy alta porque tengo la ropa tirada por todos lados, ¿verdad? Es un concepto muy ambiguo. Entonces, hay que hablar de la parte de los microestados, ¿no? De los microestados. Entonces, ahora vamos a hacer definiciones un poco más, digamos, más aterrizadas a lo que a nosotros nos interesa en la clase, que son los procesos termodinámicos y el contexto en el cual estamos introduciendo la entropía, que son los ciclos termodinámicos y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la entropía permite hacer una definición nueva de la segunda ley de la termodinámica y esa es la parte más importante de la entropía. Si ustedes recuerdan, antes definimos la segunda ley de la termodinámica como algo cualitativo, o sea, es decir, no tenía que ver con una fórmula o con una medida, entonces la entropía sí lo hace, sí lo hace. Bien, entonces, para introducir, digamos, una forma cuantitativa de la entropía, entonces vamos a considerar una expansión isotérmica infinitesimal. Expansión
isotérmica infinitesimal. Infinitesimal con el objetivo de que el proceso sea reversible. Entonces, básicamente aquí, bueno, sí, voy a hacer rápidamente un diagrama PV de lo que representaría este proceso. Yo tengo un isoterma y estaría sometiendo al gas a un cambio de volumen que va a seguir esta trayectoria. Aquí voy a tener un volumen B y aquí voy a tener B más un diferencial de volumen. Entonces, una expansión isotérmica infinitesimal. Bien, entonces, la segunda ley, o la primera ley de la termodinámica, a mí me dice que para un proceso isotérmico, si nosotros agregamos una cantidad de calor y el gas se expande, como estoy viendo en este diagrama PV, entonces la primera ley lo que me dice es que esa cantidad de calor que yo agregué es igual al trabajo asociado para poder expandir ese gas, ¿no? Y del lado derecho en esta ecuación, esto es igual a la función de la presión por el diferencial de volumen. Y si utilizo la ecuación de estado de los gases ideales, esto es nRT entre el volumen por el diferencial de volumen. Simplemente despejo de la ecuación de estado de los gases ideales lo que es la presión. Y ya voy a tener entonces ese calor. Ahora voy a hacer una separación de variables aquí. Y voy a dejar de esta manera la ecuación. Muy bien, entonces, en principio, ¿qué me dice esa ecuación que acabo de encontrar? Esta ecuación que acabo de encontrar, lo que me da es el cambio fraccional de volumen. Me da el delta B entre B, ¿no? Muchas veces en varios problemas ya les he pedido que calculen eso. Si mal no recuerdo, en la guía de problemas número 3, cuando hablábamos de expansión térmica, muchas veces les pedí esa cantidad. Entonces, ese cambio diferencial de volumen, lo que me dice es que después de agregar una cantidad de calor, dQ, el gas está más desordenado, entre comillas, más desordenado. Está desordenado en este contexto, implica que como hay un mayor volumen, entonces hay un mayor espacio para las partículas, ¿sí? Entonces las partículas se mueven en un volumen más grande, un volumen mayor. Entonces está más desordenado, no está tan amontonados ahí juntitos las partículas. Y la otra cosa que me dice esta ecuación es que el cambio fraccionario, ese diferencial de B entre B, es una medida del aumento del desorden. Es decir, entre más grande es este número, más grande va a ser el número del lado derecho y por lo tanto más grande va a ser el volumen que van a tener las partículas, más desordenadas van a estar, ¿verdad? Más dispersas. Entonces, y lo que me dice es lo siguiente, me dice que el diferencial de B entre B es proporcional a dQ entre T, que son las cantidades que pueden cambiar, porque N y R son constantes, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ya Clausius había introducido ese cociente, ese cociente. Entonces, definimos la entropía de esa manera, como ds igual a dq entre t. Esta ecuación va a representar para mí el cambio. Eso, S mayúscula es la entropía del sistema. Entonces, esta ecuación lo que me va a dar a mí es el cambio infinitesimal de entropía durante un proceso reversible
que es infinitesimal, a una temperatura T. Entonces eso es lo que me va a dar. Cambio infinitesimal de entropía. Ok, entonces, yo puedo, si yo hablo de dos estados, si hablo de dos estados, un estado 1 y un estado 2, un estado inicial y un estado final, entonces puedo asociar esto con un cambio en la entropía, donde sería la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1, y esto es igual a Q entre T. Esto quiere decir que si yo en un proceso termodinámico agrego una cantidad de calor Q, entonces eso me va a dar, como consecuencia, me va a dar un cambio en la entropía. Esta parte es muy importante porque esto lo que me quiere decir a mí es que la entropía, o bueno, el cambio en la entropía, es una función de estado, al igual que el cambio en energía interna. Si se acuerdan, a nosotros no nos interesaba cuánto era la energía interna en un estado y cuánto era la energía interna en el otro estado. Solo nos interesaba cuánto cambiaba, porque nosotros no somos capaces de medir, no somos capaces de medir la energía interna en un estado dado, sino que tenemos que medirla como un cambio, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la entropía. Yo no soy capaz de medir la entropía de un estado, tanto el inicial como el final, y luego restarlo, sino que simplemente voy a calcular el cambio de su entropía. Entonces a mí no me interesa cuál fue el proceso que seguí. Entonces yo introduje el concepto de entropía usando un proceso reversible. Pero en términos prácticos, no necesito yo que el proceso sea reversible para calcular el cambio de entropía. Que eso es lo que nos va a interesar a nosotros, calcular el cambio de entropía de un estado inicial a un estado final. Entonces, eso mismo pasaba con el cambio en energía interna. ¿Se acuerdan? Dedujimos una ecuación general para todos los procesos termodinámicos, que era NCB delta T. ¿Sí? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué voy a utilizar la misma fórmula para todos? Porque simplemente a mí solo me interesa el cambio en la cantidad. Entonces solo me interesa el estado inicial y el estado final. ¿Cuál es el estado inicial? Aquel que tiene una temperatura inicial, y el estado final es aquel que tiene una temperatura final. Entonces, por lo tanto, yo me puedo inventar cualquier proceso que vaya del punto 1 al punto 2, no importa qué camino es el que yo tome, siempre el cambio en energía interna va a ser el mismo. Entonces lo mismo pasa aquí. Yo puedo usar un proceso reversible o puedo usar un proceso irreversible para ir del camino del punto 1 al punto 2. Y si el cambio es el mismo, entonces no importa si es reversible o irreversible. Entonces, para los procesos que son irreversibles, eso es lo que hacemos, solamente calcular el cambio en la entropía, igual que lo hicimos para los procesos anteriores. Todos los procesos que vimos anteriormente eran procesos de tipo reversible, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, aquí directamente pues uno ya puede ver cuáles son las unidades de la entropía. Las unidades de la luz por Kelvin, Joule por Kelvin. Y se acuerdan, esas son las mismas unidades que tiene la constante de Boltzmann. ¿Por qué? Bueno, por esta ecuación que está ahí. De ahí es donde surge la ecuación de Boltzmann. El logaritmo natural, W, pues es un conteo, así que no tiene unidades. El logaritmo natural de W no tiene unidades, y así que las unidades quedan de entropía, quedan iguales a las unidades de la constante de Boltzmann, y de ahí surge entonces, pues, estas unidades. Ya pues aquí se pueden ver directamente ya en esta otra ecuación. Entonces, en general, nosotros lo que podemos hacer, y esta ecuación la vamos a utilizar, sin problema, en general, ese cambio lo podemos hacer mediante una integración. Si se fijas esa parte, la ecuación que tenía arriba, lo puedo medir mediante una integración. Puedo decir que el cambio en la entropía es la integral desde un estado 1 hasta un estado 2 de un diferencial de Q
respecto a T. Entonces, para un proceso termodinámico en general, ya sea reversible o irreversible, yo puedo medir ese cambio haciendo esa integral. Ahora, y lo interesante de esto es qué pasa si yo lo someto a un ciclo termodinámico. ¿Qué pasa si lo someto a un ciclo termodinámico? En Carnot, nosotros vimos lo siguiente. En Carnot vimos lo siguiente. Vimos que UH entre TH más UC entre TC, es la ecuación que vimos que relaciona los calores y las temperaturas, solamente que ya arreglada. Sepa ahí que obviamente eso va a dar 0 porque el QC es negativo, ¿no? Ya omití la parte de valor absoluto. Entonces, ¿qué me está diciendo esa ecuación? Que si yo sumo el cociente calor entre temperatura H, o sea, lo que estoy haciendo ahí es haciendo o calculando el cambio en la entropía en el proceso isotérmico donde la máquina de Carnot gana calor, más el cambio en entropía en el proceso donde la máquina expulsa calor, en el proceso de compresión isotérmica a la temperatura TC, y esto me da 0. Entonces, ¿qué se puede concluir? No solo para Carnot, sino para cualquier proceso cíclico, que el cambio de entropía en cualquier ciclo reversible es 0. En cualquier ciclo reversible es 0. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la integral es 0 para un ciclo reversible. No hay cambio. Lo mismo que pasaba con el cambio en energía interna para un proceso cíclico, ¿no? Porque estaba volviendo al estado inicial. Eso es lo mismo que pasa. Ahora, muchas veces hemos escuchado, seguramente más de alguno de ustedes habrá escuchado, que la entropía siempre tiende a aumentar, siempre tiende a aumentar. Entonces, lo que pasa es que nosotros solo estamos incluyendo la parte del proceso aislado, ¿sí? No estamos incluyendo los alrededores. Y ahí es donde viene una nueva definición de la segunda ley. Si nosotros incluimos todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o aumenta. Y esa es la segunda definición, la voy a leer textualmente como está en el libro, la definición ya más formal de la segunda ley de la termodinámica. Y con eso digamos que cerramos la clase o cerramos la segunda unidad de termodinámica. Y esta dice, no es posible un proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. O sea, si yo incluyo los alrededores, ¿qué pasa? ¿No? Sí. ¿Y cómo voy a hacer para poderles poner evidencia sobre eso? Haciendo un problema. Vamos a hacer un problema. Bueno, igual, si tienen alguna pregunta antes, adelante. Pero este problema va a aclarar la segunda ley. Muy bien, entonces, el problema me dice, usted prepara té con 0.250 kilogramos de agua a 85 grados Celsius y lo deja enfriar a temperatura ambiente, que está a 20 grados antes de beberlo. Proceso muy normal. Hay algunos, por ejemplo, que no les gustan las bebidas calientes. Hay algunos bárbaros que les gusta el café helado. Entonces dice, calcule el cambio de entropía del agua mientras se enfría. Esa es la primera, ¿no? Luego,
En esencia, el proceso de enfriamiento es isotérmico. En esencia, el proceso de enfriamiento es isotérmico para el aire de su cocina. Calcule el cambio de entropía del aire mientras el té se enfría, suponiendo que todo el calor que pierde el agua va al aire. ¿Cuál es el cambio total de entropía del sistema constituido por el té más el aire? Según lo que les dije anteriormente, si yo incluyo, que esa es la definición, la repito, no es posible un proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Entonces lo vamos a hacer de forma independiente. Pero antes de resolver el inciso A, necesito deducir una ecuación que aparece en los ejemplos del libro. Pero bueno, como no lo discutimos, vamos a hacer la deducción nosotros. Entonces, bien, nosotros sabemos que en este proceso, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a calcular el cambio de entropía de la siguiente manera. Vamos a decir, bueno, ya antes había introducido esta ecuación, que el cambio en la entropía era la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 del calor que agrego entre la temperatura constante. En este caso, si recuerdan, el calor para este tipo de procesos era igual a mc delta T. Entonces, puedo meter eso dentro de la integral. Por eso es que solo se pone 1 y 2 ahí, ¿verdad? Porque eso va a depender de la función de calor para poder hacer la integral. Entonces me va a quedar mc diferencial de t entre t. O sea, esto quiere decir que los límites de esta integral son desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, o sea, desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Y esto pues es un logaritmo natural. Entonces me va a quedar mc por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Entonces, ya puedo reconocer los datos que me están dando en el problema. Me están dando cuánto es la masa del agua, 0.250. Yo ya sé cuál es el calor específico del agua, que son 4190. Y ya conozco las temperaturas. La temperatura inicial es de 85 y la temperatura final es de 20. Entonces ya puedo calcular, por lo tanto, el cambio en la entropía para el inciso A. Delta S es igual a 0.250 kilogramos de masa de agua por el calor específico, 4190 joules por kilogramo por Kelvin o Celsius grado, como usted guste, pero en este caso preferimos utilizar Kelvin para estar acorde con las unidades de la entropía, ¿no? Entonces, tengo la temperatura 2 arriba, la temperatura 2 es 293 Kelvin, y la temperatura 1 era de 85, o sea, 358 Kelvin. A ver si me ayudan con este cálculo. Este va a dar un número negativo, ¿no? Menos 209.9. Menos 210, vamos a redondear. Bien, entonces, ¿cómo interpreto este resultado? Bueno, este resultado yo lo interpreto como que el calor
para poder hacer este proceso de enfriamiento, yo necesito extraer calor del agua, pero vamos a considerar agua. Necesito extraer calor de este, y entonces como consecuencia, hay una disminución de la entropía. Pero entonces uno se pregunta, bueno, eso está violando entonces la segunda ley de la termodinámica, porque me dice que no es posible que la entropía solo o se mantiene constante o aumenta. Pero esa definición de la entropía es cuando nosotros agregamos todos los sistemas que participan en eso. Y en este caso, el aire, como bien lo dice el enunciado, participa en el proceso. Y ese es el objetivo del inciso B. Me pregunta cuál es el cambio total de entropía del sistema constituido por el T o el aire. Entonces, cuando yo calcule ese número, o bien me da 0 o bien me da un número positivo. Eso es lo que me dice la segunda ley. Entonces, ¿qué pasa con el aire? Bueno, lo que me dice, me está dando aquí algunas pistas. Me dice que es un proceso isotérmico. Dice que es un proceso isotérmico, entonces no voy a hacer el proceso anterior, ¿verdad? O sea, es decir, no voy a hacer un cambio de temperatura porque en principio la temperatura del aire no varía tanto. El hecho de que el aire gane esa cantidad de calor que fue extraída al agua no implica que la temperatura global vaya a cambiar, ¿verdad? Por la cantidad de masa de aire que hay. Entonces, por lo tanto, no, por eso lo puedo considerar como un proceso isotérmico. Entonces, como es un proceso isotérmico, lo primero que necesito calcular es el calor. El calor, en este caso, va a ser igual a mc delta T. mc delta T, ¿no? Que fue básicamente el mismo que calculé antes, ¿no? O sea, bueno, no lo calculé, simplemente ya lo metí aquí directamente en la ecuación, ¿no? Pero como no lo calculé, entonces aquí lo vamos a hacer. Entonces, el calor que gana el aire es el mismo calor que pierde el agua. Entonces, por lo tanto, aquí voy a calcular el calor que pierde el agua, que sería 0.250 kilogramos por 4190 joules, kilogramo, Kelvin, por el cambio de temperatura. En este caso sería restar 300, bueno, al revés, 293 menos 358, o sea, menos 65 Kelvin. ¿Cuánto da eso? Voy a poner aquí un subíndice. Bueno, esto es agua. ¿Cuánto da eso? Sale negativo 68.087.5. A ver, repítame, 68.000. 87.5. joules, ¿no? Ok, entonces eso quiere decir, por lo tanto, que el calor que gana el aire es el positivo de esto, más 68.087.5 joules. Entonces, por lo tanto, para el proceso isotérmico que sigue el aire, esto va a ser delta S, va a ser el calor del aire entre la temperatura. El aire está a una temperatura de 20 grados, que es a la temperatura ambiente a la que llegó el agua. Entonces, por lo tanto, va a ser 68.087.5 joules entre, ojo aquí, también es importante recordar que hay que convertir a Kelvin esas temperaturas. 293 Kelvin. Y eso me va a dar, porque obviamente hay que convertirlo a Kelvin, porque si uso una unidad en Celsius, o en Fahrenheit en este caso, voy a tener números negativos ahí, ese número negativo
va a influir en el cambio en la entropía, ¿verdad? Pero por eso hay que usar una escala de temperatura absoluta. ¿Cuánto da eso? 232.38. 200, vamos a dejarlo en 232, porque el otro también lo redondeamos, ¿no? Dejémoslo redondeado. 232 joules por Kelvin. Por lo tanto, el cambio en energía interna total debido al proceso que estoy mostrando es menos, ¿cuánto? 210. Menos 210 del agua más 232 joules por Kelvin. Eso me da 22 positivo. Entonces eso justifica lo que la segunda ley de la termodinámica me dice. La segunda ley de la termodinámica dice que si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso, la entropía se mantiene constante o bien aumenta, ¿sí? Entonces eso quiere decir que este es un proceso reversible o irreversible. ¿Qué dicen ustedes? Irreversible. Irreversible. Todos los procesos de la naturaleza son irreversibles. Por eso es que la entropía siempre va en aumento o se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa espontáneamente si usted coloca un cubito de hielo en una mesa? Pues se derrite. Y si se derrite, ¿qué es lo que pasa con el agua? Está muy ordenada cuando está en estado sólido, un cubo de hielo, y después está más desordenada cuando está en el estado líquido. Entonces, espontáneamente ocurre un proceso irreversible, o sea, un proceso en el cual la entropía aumenta. Entonces, por eso es necesario hablar de entropía en este último tema. Ya a la luz de la entropía es más fácil entender qué cosa es un proceso irreversible y qué cosa es un proceso reversible, ¿sí? Por eso es necesario y por eso les digo que fue necesario incluir, espero que lo podamos hacer siempre en todos los siguientes periodos, este tema para que comprendamos mejor la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, ya casi no hay tiempo, tal vez una par de preguntas rápidas. A ver, ¿quedó claro el concepto de entropía? Más o menos. Bueno, les invito, como les dije anteriormente, a leer la sección 20.8. Es una sección donde se explica muy bien lo que son los estados microscópicos. Se utiliza con el problema clásico de la estadística, que es el de las monedas, ¿verdad? Entonces, se colocan ahí una cantidad de monedas y cuáles son la cantidad de estados microscópicos que pueden haber para ese sistema. Y luego entonces se presenta la ecuación de la entropía que aparece ahí en la lápida de Boltzmann, que está relacionada con la constante de Boltzmann y el número de microestados, ¿verdad? Y concluye que para cualquier sistema, el estado macroscópico más probable, ojo con eso es lo que acabo de mostrar en este último problema, el estado macroscópico más probable es el que tiene el mayor número de estados microscópicos correspondientes. En otras palabras, el cual es también el estado macroscópico con mayor desorden y con mayor entropía. Entonces, es por eso que cuando en aquel simulador que nosotros usamos bastante en la clase, incluso en el laboratorio, donde se bombeaban partículas a un contenedor, nosotros observábamos que todas las partículas se distribuían a lo largo del volumen. Entonces, ¿por qué ese es el estado más probable? Porque es el estado de mayor desorden, o sea, de mayor entropía,
y coincide con la segunda ley de la termodinámica. Bueno, entonces ya son más de las 10. Nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Si tienen alguna pregunta adicional, entonces pues me la pueden hacer ahí por el chat de Telegram. Y el día de mañana arrancamos con el repaso, ¿verdad? Entonces aprovechen mañana miércoles y pasado jueves tenemos repaso. Entonces aprovechen a hacer preguntas. Yo, como siempre, voy a llevar algunos problemas ya ahí preparados por cualquier cosa, pero la prioridad es contestar sus preguntas. Entonces, si tienen algunas dudas con algunos ejercicios, pues llévenlas a la clase, ¿verdad? Sin ninguna pena pregunten y pues voy a hacer todo lo posible por aclararles de la mejor manera su duda. Bien, entonces por hoy nos quedamos hasta aquí. Nos encontramos el día de mañana y pues que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick. Igual